Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta lectura que le estamos dando a las iniciativas de reforma constitucional que el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados. En esta ocasión estaremos dándole lectura a esta iniciativa en materia de salarios. El documento dice: Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas a través de salarios dignos, una política que la actual administración ha impulsado y se ha comprometido a promover y consolidar, pues es un eje fundamental del desarrollo económico, de tal manera que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado 3, Economía, se delinea el impulso de la reactivación económica, el mercado interno y el empleo a partir de una política de recuperación salarial y de una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Salario mínimo. Durante la presente administración, el Gobierno de México ha establecido una nueva política de aumentos al salario mínimo, lo que ha significado un crecimiento de más del 100% en términos reales, pasando de 88.36 pesos diarios que anteriormente recibía la base trabajadora en nuestro país a 248.93 pesos diarios. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, en 36 años nunca se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años. De 1976 a 2006, el salario mínimo de México perdió más del 70% de su poder adquisitivo, con lo que dejó de ser una medida para proteger el ingreso de las personas trabajadoras, incumpliendo con el mandato del artículo 123, apartado A, fracción 6, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Durante dicho periodo, la política salarial neoliberal privilegió el control de los precios y un bajo costo de mano de obra, al otorgar a los salarios mínimos incrementos por debajo de la inflación, reduciendo su poder adquisitivo de manera consistente. Como consecuencia, se incrementaron las personas trabajadoras que enfrentaron una situación laboral precaria caracterizada por bajas remuneraciones y falta de prestaciones laborales, sin ser capaces de cubrir sus necesidades básicas y la de sus dependientes, y muy lejos de acceder a una vida digna. A partir de 1996 se constató que el salario mínimo representaba menos del 90% del valor de la línea de pobreza por sus ingresos urbana, es decir, el valor de la canasta básica alimentaria más la no alimentaria calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la situación era más crítica si se observaba la tasa de pobreza laboral, es decir, el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no era suficiente para que cada uno de sus integrantes pueda alimentarse adecuadamente, mismo que se mantuvo por arriba del 37% desde el 2009. Así, el salario mínimo en México pasó de ubicarse como el tercero más alto en Latinoamérica en 1980 a ser el antepenúltimo de la región en 2010, mientras que a nivel mundial pasó del lugar 26 al 80 en el mismo periodo. Bajo ese contexto, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, PSTPS, 2020-2024, estableció en su objetivo prioritario
3. La recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. La meta de este objetivo fue que, para 2024, se cubriera el 100% el porcentaje que representó el salario mínimo respecto a la línea de pobreza por ingresos urbana familiar en términos reales. Para contribuir a la meta planeada por el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, el Programa Institucional de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, PICONASAMI, planteó dos objetivos prioritarios. Primero, contribuir al Estado de Derecho y a la legalidad estableciendo salarios mínimos conforme lo manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el salario mínimo digno, el cual permite el bienestar de las personas trabajadoras, así como su núcleo familiar en los ámbitos material, cultural, medioambiental, educativo, de salud, alimenticio, vivienda, entre otros, y segundo, colaborar en la protección de oficios, profesiones y trabajos especiales, actualizando el sistema de salarios mínimos profesionales, SSMP, con un enfoque de derecho social, igualdad y equidad de género. En este contexto, la nueva política de salarios mínimos implementada por el Gobierno de México ha consistido en proponer incrementos a los salarios mínimos sustanciales, graduales, responsables y consensuados. Dichas propuestas en ningún caso han estado por debajo de la inflación, garantizando que no haya pérdida del poder adquisitivo. De esta manera, en 2019, el incremento para el salario mínimo general nacional fue de 16.2%, de 20% en el 2020, de 15% en 2021, de 22% en 2022 y de 20% tanto en 2023 como en 2024. Además, en 2019 se creó la Zona Libre de la Frontera Norte, ZLFN, donde los incrementos fueron de 100% en 2019, 5% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y 20% tanto en 2023 como en 2024. Con los incrementos aprobados por el Consejo de Representantes de la CONASAMI, con representación tripartita, se espera que el salario mínimo general a nivel nacional acumule al cierre del 2024 una recuperación de su poder adquisitivo del 110% y del 217% en la zona libre de la frontera norte. Desde el 1 de enero del 2024, el salario mínimo es de 374.89 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos diarios en el resto del país, cantidades que se encaminan a garantizar de manera justa la calidad de vida de una familia en México. Los incrementos de los años recientes han tenido un impacto sustancial en la vida de la población trabajadora y sus familias, en esencial, de quienes menos ganan. El 10% de las personas aseguradas en el IMSS que al menos gana ha visto su salario promedio incrementarse en 146% en la zona libre de la frontera norte y en 73% en el resto del país a partir de la nueva política salarial. Mientras que el crecimiento al salario promedio de las personas aseguradas en el IMSS ha sido de 18.3% en términos reales. Entre 2018 y 2022, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza, de acuerdo con datos oficiales del Coneval. De estas, 4.1 millones se debieron a la nueva política salarial, según la CONASAMI. Estos resultados se reflejan en que el salario mínimo vigente en el 2024 supera en casi 1.7 veces la línea de pobreza por ingresos urbana de Coneval, que establecen un referente del consumo mínimo de una persona para superar la pobreza. Si se analizan productos muy representativos del consumo de las familias mexicanas, el salario mínimo alcanza para comprar 12 kilos de tortillas, 5.9 kilos de huevo, 5.3 kilos de frijol, frente a los 6.5, 3.2 y 3.1 kilos que se podían comprar en 2018 respectivamente. Por otro lado, se ha comprobado que la nueva política salarial ha ayudado a cerrar la brecha salarial de género, especialmente para las mujeres que menos ganan, ya que una mayor proporción de mujeres trabajadoras ganan un salario mínimo en comparación a los hombres. De acuerdo con la CONASAMI,
los incrementos de los salarios mínimos han reducido la brecha salarial de género en 20%, en general a nivel municipal y hasta en un 55.5% en aquellos municipios con los salarios más bajos. Si bien se espera que, al cierre de 2024, el salario mínimo a nivel nacional alcance una recuperación de 110%, aún se encontraría 36% debajo del máximo histórico alcanzado en 1976 y todavía no sería suficiente para que una persona trabajadora cubra 2 veces la línea de pobreza por ingresos urbanas de Coneval. Además, es imprescindible mencionar que no se han encontrado efectos adversos en el empleo e inflación dado los aumentos del salario mínimo. Un estudio reciente, 2023, elaborado por la CONASAMI, encontró que por cada punto porcentual que se sube al costo laboral, el empleo se incrementó en 0.4 puntos y los precios se elevaron en 0.27 puntos. De tal manera que, con el último incremento al salario mínimo de 20% otorgado para 2024, el empleo se incrementaría 0.84 puntos y la inflación en 0.58 puntos. En este sentido, el énfasis técnico realizado por el CONASAMI sugiere que los incrementos a los salarios mínimos superiores a la inflación deben mantenerse, si bien moderando el ritmo respecto a los años recientes. Con esta iniciativa se busca garantizar que nunca más se ubiquen por debajo de la inflación para evitar una nueva pérdida de su poder adquisitivo como ocurrió en el periodo neoliberal. Salario de personas trabajando al servicio del Estado. México solo será justo si continúa transformándose en un Estado solidario en los reconocimientos de los excluidos, explotados y humillados, que durante muchos años no tuvieron voz. Por eso, el Gobierno de México ha construido una estrategia a través de la implementación de programas de bienestar social que, sin intermediarios y de manera directa, llegan a toda la población. Sin embargo, es necesario fortalecer la protección de las y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, todos ellos servidores públicos de nuestro país que desempeñan una labor trascendental para el desarrollo de los ejes rectores de la transformación, educación, salud, trabajo y seguridad. Así, con un amplio sentido de justicia, en donde nadie se queda atrás, resulta necesario transformar y reconstruir el tejido social desde la dimensión laboral, reforzando a estos sectores a fin de que se logre un acceso al bienestar con equidad. Garantizar la educación, salud, seguridad y un trabajo con salario justo es una de las responsabilidades centrales del gobierno mexicano. Tal y como se desprende del epílogo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Ejecutivo Federal se planteó la responsabilidad de operar una transformación mayor en el apartado administrativo y de reorientar las políticas públicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos para ser el eje rector de la cuarta transformación. Esta es una tarea de alcance histórico que involucra al país entero y que aporta al mundo puntos de referencia para la superación del neoliberalismo. La cuarta transformación anhela un país con una población consciente de su capacidad para modelar su destino con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad con respecto a los que prevalecían en 2018, con instituciones saneadas, confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder público. El Poder Ejecutivo a mi cargo considera que la educación, la salud y la seguridad son la llave de la transformación que requiere el país en esta etapa de su historia. El papel de las maestras y los maestros ha impulsado cambios transformadores en toda la sociedad y en todas las etapas de la historia, porque su labor no solo es generar conocimiento o conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que en el fondo de la labor docente es esencialmente un guía hacia la formación de mejores seres humanos. El trabajo del personal médico y de enfermería resulta vital para el cuidado de la sociedad, situación que cobró mayor notoriedad a partir de 2020, cuando atendieron de manera heroica a las y los mexicanos que requirieron de atención en el marco de la pandemia de COVID-19. Por ello, el Gobierno de México busca reconocer la amplia vocación de servicio y el humanismo de nuestros médicos y enfermeros que además dedican gran parte de su vida al ejercicio de su profesión, proveyéndoles de un salario justo con un enfoque de igualdad. Finalmente,
El apoyo permanente a los servicios de protección federal, Guardia Nacional e integrantes de las Fuerzas Armadas en el cambio de paradigma de la seguridad y la construcción de la paz ha sido fundamental. Es compromiso del Gobierno de México dar respuesta a las exigencias y necesidades de las mujeres y hombres que trabajan diariamente para brindar paz y seguridad a las familias, garantizando un proyecto de vida digno, así como a mejores condiciones laborales y salariales para este personal. Por eso se propone la implementación de un piso de ingresos mínimos para satisfacer sus principales necesidades y las de sus familias, visibilizando su importante labor de salvaguarda de las y los mexicanos que durante los gobiernos neoliberales fue desdeñada e ignorada. Sin embargo, para concretar la transformación de la educación, salud y seguridad, se requiere garantizar un ingreso justo y digno para quienes hacen de estas áreas pilares del desarrollo social. El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social se situó en 16,152 pesos mensuales durante 2023. No obstante, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad consideradas es inferior. Las maestras y maestros perciben aproximadamente 12,500 pesos al mes, guardias y policías del Servicio de Protección Federal alrededor de 6,800 pesos, guardias nacionales y soldados del Ejército y Fuerza Aérea alrededor de 16,000 pesos al mes, personal de enfermería del IMSS entre 5,752 y 9,645 pesos al mes, personal médico del IMSS entre 9,184 y 12,095 pesos al mes. El personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, alrededor de 11,000 pesos. Esta disparidad resalta la necesidad de revisar y ajustar las escalas salariales para dichas ocupaciones a fin de fijar una remuneración justa en consonancia a su labor, contribuyendo así a la equidad salarial. Por esta razón, se considera un acto de justicia establecer a nivel constitucional que las maestras y los maestros de tiempo completo, de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, permanente y médicos y enfermeros perciban un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS. Se presenta a continuación un cuadro comparativo que describiría la presente reforma. Hacemos nada más lectura del texto propuesto en el artículo 123. Se agregaría los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. La fijación anual de los salarios mínimos general o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Otra parte que se agrega es las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por las razones expuestas, en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Y hasta aquí está esta iniciativa de ley acerca de los salarios. Por esta ocasión es todo y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.